Después de estas ponencias tan interesantes, vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? Ya nos han llegado algunas, pero antes sí que me gustaría, he ido cogiendo algún tipo de nota y sí que me han surgido algunas dudas que querría pues, comentar con el resto de mis compañeros, ¿vale? Me ha llamado mucho la atención la ponencia de Cristina, que decía que muchas veces llegaban muchos usuarios que no estaban informados de lo que era realmente una segunda opinión médica, ¿no? Y que había mucha confusión con lo que era un cambio de especialista. Cristina, cuando les comentáis en qué consiste esta segunda opinión médica, ¿estos pacientes detienen su proceso, continúan adelante o cuál es vuestro punto de vista? A ver, nosotros les comentamos, incluso les facilitamos, o sea, les explicamos en qué consiste. No es que te vaya a ver otro médico, sino que van a analizar tu expediente y tal. Entonces les damos la hoja, o sea, les facilitamos el impreso y les explicamos todo lo que tienen que hacer para que decidan. Luego ya, como no lo presentan con nosotros, sino que tal, no sabemos. Pero, a ver, lo explicamos porque es nuestra obligación. Ellos piensan que ellos prefieren cambiar de médico, porque es un poco la idea, más que una segunda opinión. Una segunda opinión, pues ellos quieren otro médico que les vea o porque les han indicado. Ya te digo que no es duda en diagnóstico, ¿eh? Eso no lo suele, sino que a lo mejor alguien se ha dicho, pues mira, si te fueras a este médico, que igual a mí, esas cosas, ¿no? Cada uno ya sabes que habla de la feria. Entonces, lo que me quieres preguntar, si luego lo presentan, no lo sabemos, ya veo que tampoco hay muchas esto, pero la gente se queda un poco, vale, es que pensábamos que era otra cosa. ¿Vale? Pensaban que cambiaban y que les, ¿sabes? Lo relacionan con cambio, no con segunda opinión. Muy bien, muchas gracias. Vale, luego respecto a la ponencia de Soledad, sí que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esa nota que nos has dicho en la que 800 aragoneses han solicitado una segunda opinión médica entre 2010 y 2017 y luego has reconocido o has dado a conocer que en Huesca se han realizado unas 5 peticiones. Vale, de ellas sabemos si se han aceptado, no se han aceptado. Esa información no disponíamos de ella. Sí, lo pregunté precisamente al servicio de atención al usuario pues para traer más información, pero no eran conocedores de si se habían aceptado o no. Vale, perfecto. Vale, y luego respecto a la ponencia de Isabel, me ha llamado también muchísimo la atención cuando ha reconocido la compañera que se debería cambiar, ¿no? esa palabra de opinión médica por opinión sanitaria. ¿A qué te refieres? ¿O se debería contar con el equipo sanitario en general, médico, enfermero, trabajo social? Bueno, yo creo que el lenguaje proviene de una normativa de hace mucho tiempo y entonces yo creo que ahora el sistema sanitario no solamente no debería ser tan médico-céntrico, a pesar de que sí que es cierto que hay determinadas cosas que inherentemente tenemos que hacer nosotros, impepinablemente, pero que ya las unidades de valoración son unas unidades más complejas, donde, pues, ¿por qué no tiene que hablar un fisioterapeuta o por qué no tiene que haber una opinión respecto de algunas cosas? Yo estoy hablando en el listado, por ejemplo, de enfermedades, donde muchas son neuromusculares, y evidentemente no solo el médico tiene ahí una opinión, allí hay un equipo donde todos pueden hablar y evidentemente yo creo que en este siglo conseguir que el sistema sanitario se convierta en algo más horizontal, porque cada uno vemos una parte importante pero también necesaria de la enfermedad, yo creo que nos hace mejores. Y entonces, pues, esto no quiero decir que me chirríe, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que hacer un poco esa visión un poco más horizontal y más transversal, porque donde mejor funcionamos siempre es trabajando en unas unidades que son mucho más amplias, donde el perfil profesional es mucho más amplio y bueno, y cada vez más pues tenemos investigadores, tenemos gente que trabaja para hacer prótesis, no sé cómo, o sea que no estoy pensando en Isaac Asimov, pero sí que se entiende que la limitación en este momento de la falta o la posibilidad de que un paciente que en un momento determinado no pueda caminar por un proceso que en el 2003 pues era entendible,
pues ahora a lo mejor cabe la posibilidad de que tenga que haber más gente que dé su opinión, pues porque la formación universitaria, la formación en salud no solo es sota, caballo y rey como era pues cuando yo me formé, sino que ahora tienes un abanico de profesiones en el entorno sanitario al cual yo creo que hay que darles voz. Y entonces simplemente lo que en el 2003 podía ser una enfermedad rara, hoy pues a lo mejor puede no serlo, y lo que en este momento es una enfermedad rara, pues a lo mejor, tal y como ha dicho el compañero, con la inteligencia artificial pues se puede convertir en enfermedades que están por explorar, pero que desde el punto de vista de la rareza, si eso fuera peyorativo, pues resulta que a lo mejor no lo es. Entonces yo creo que si tenemos que hacer esa modificación, y efectivamente siempre tiene que quedar muy claro que la segunda opinión médica o sanitaria está circunscrita a una serie de cosas que no tienen nada que ver con un diagnóstico novedoso o un procedimiento terapéutico novedoso o una cirugía que no ha hecho nadie pero que la hacen en la Conchinchina, pues entonces eso no tiene nada que ver con una segunda opinión, eso será pues posibilidades de CESUR o será posibilidades de otras cosas, pero no tiene nada. Bueno, es mi opinión. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Y Daniel nos ha hecho un repaso de cómo se encuentra la situación de facultativos, ¿no?, en el sector de Calatayud. La segunda opinión médica, esta necesidad de contactar con otros facultativos por parte del paciente, ¿crees que puede estar inducida por una precariedad asistencial? Bueno, así lo he intentado hilar yo, por lo menos en parte. No creo que todas las segundas opiniones médicas, sobre todo las correctas y las que se acepten en esos supuestos tan concretos, tengan que estar inducidas por una falta de personal o por más precariedad, pero sin duda tenemos que preguntarnos un porqué, o hay que poner un foco también en esa gran cantidad de peticiones de segunda opinión médica que se desestiman porque no proceden. Es verdad que puede haber dos impedimentos. Uno, tenemos que hablar el mismo idioma, claro. Tenemos que entender que los pacientes, a lo mejor nosotros hemos puesto los supuestos clínicos, pero bueno, y aquí tenemos un auditorio y hay nivel y todo, pero cruzamos vía hispanidad, vamos a Miracuón, vamos a Oliver, preguntémosle a la gente de ahí si entienden qué es una segunda opinión médica, cuál es la diferencia entre la libre elección de especialista y una segunda opinión médica, si conocen lo que es una enfermedad neurodegenerativa y tal, y si les sale a ellos mismos la iniciativa de pedirla. Si no, evidentemente, pasa por una presentación por parte de los especialistas. Los especialistas, para explicar en la misma consulta, que sería una segunda opinión médica, aunque tardaran 1 minuto por paciente, por 40 pacientes serían 40 minutos más. Entonces, de la iniciativa del especialista no va a salir, salvo que sea un caso concreto. Por tanto, ¿influye el tiempo? Seguro. ¿Y cuál es la máxima confusión que tienen los pacientes? Pues esa, el confundir la segunda opinión, la opinión médica, en mi criterio, bueno, mi criterio y lo que dicen también, ¿no?, el proyecto de reforma del decreto, que sale ahí, es que ellos mismos no lo están diciendo, dicen, es que recibimos una gran cantidad de solicitudes que tenemos que echar para atrás porque no proceden, porque se confunden listas de esperas largas, se confunden mala atención en el sentido de no los plazos, no los procedimientos, no estoy diciendo la calidad asistencial, que también, porque claro, al final es eso, pero se entiende pérdida de tiempo de explicación en la consulta. Si a una persona sale de la consulta con su enfermedad bien entendida, con el diagnóstico bien explicado, que yo creo que es pues el 50%, bueno, no te digo el 50%, pero tan importante como el diagnóstico es que entiendan el tratamiento de la enfermedad que tienen y que puedan elegir. O sea, una persona no se puede ir a la consulta y que hable con su mujer, ¿qué te ha dicho? No sé qué me ha dicho, ¿sabes? O lo que sea, que tienen que saber qué es una endometriosis, qué le está pasando, saber qué es, y así decidir si se pueden operar o no, y no tienen necesidad de pedir una segunda opinión médica. Eso para mí sí que es muy importante, y yo creo que para eso se redunda en tiempo, y ese tiempo es en especialistas. Por eso insistí en eso. ¿Vale? Muchas gracias. Pues si sigo contigo, David. Aquí el público ha presentado también una pregunta que refieren que con la situación que has explicado, ¿tenéis cifras sobre cuántas solicitudes de segunda opinión médica hay en Calatayud? Sí. Daniel, perdón, es que han cambiado el nombre, perdóname. Con la situación que has explicado, ¿tenéis cifras sobre cuántas solicitudes de segunda opinión médica hay en Calatayud? No, concretamente por sector yo no tengo ninguna cifra en concreto, y me hubiera gustado, saber las cifras también cuando ponen lo del proyecto en la consulta ciudadana, cuáles las cifras, porque claro, cuando te hablan de un gran número de ellas
son, pues por ejemplo, por listas de espera larga, por lo que sí, claro, un gran número de ellas no es lo mismo 80 de cada 100 que 20 de cada 100, pero en cualquier caso un número significativo de ellas. Yo estoy convencido, podríamos hablar con el servicio de atención al paciente Calatayud, pero me temo, y con el de muchos servicios, que tendríamos el mismo problema, que la gran consulta por parte de atención al paciente no sean para segundas opiniones médicas. Primero porque los hospitales comarcales ya sabéis que cuando pasa un criterio de todas estas cosas importantes que hemos hablado, lo que hemos dicho, trasplantes, cirugías cardíacas, no sé qué, ya van a derivación de un hospital puntero, o sea, por lo menos uno capital, como puede ser uno de tercer nivel de Zaragoza. Entonces eso ya es una derivación. ¿Qué sucede ahí en la derivación para una segunda opinión médica? Ya no te puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ahora un poco con la presentación de José Antonio, ¿no?, que seguramente nos habrá dejado a todos un poquito boquiabiertos con pues, esas posibilidades que la ciencia nos presenta a nivel de la neurología, esa neuromejora que recuerda un poquito a esas corrientes bioéticas de poshumanismo y transhumanismo, ¿no?, que a veces, pues bueno, lo desconocido da miedo y esto pues realmente no sé si es personal, pero a mí también me da miedo. Sí que me gustaría preguntarte, José Antonio, a nivel personal, si crees, ¿no?, si en algún momento sí que va a llegar todo esto de pues, implantar un chip cerebral para poder mover la cola de la rata, si todo esto tiene algún sentido, ¿no?, porque al final no todo lo científicamente posible es éticamente correcto, ¿no? No sé, un poquito una valoración personal de este tema que has explicado. Sí, nosotros hemos empezado este año a hablar de estos temas en las sesiones de bioética. Hicimos en concreto una sesión solo de esto y en el curso de bioética anual que hacemos también dedicamos 2 horas a hablar de estos temas. Normalmente en los cursos de bioética ves caras de expectación, ¿no?, de sorpresa y cuando hablamos de estos temas vemos caras de miedo. Incluso la gente lo expresa, pero qué miedo, pero qué miedo. Entonces, técnicamente, ¿esto va a ser posible? Si me lo hubieras preguntado hace 2 años, te diría, no, ¿cómo va a ser posible todo esto? 2 años después te digo, sí, sí que va a ser posible. Esto y mucho más. En 2 años ha habido un cambio exponencial. Y como esto es una auténtica amenaza, esto que nos viene, por eso creo que el papel de la bioética es fundamental pues, para dar a conocerlo, para reflexionar y sobre todo para que aquellas entidades o gobiernos o países que están liderando este avance en neurotecnología o en inteligencia artificial de alguna forma tengan que ser compensados por bioeticistas de peso que pongan un poco de límite, porque si no, la verdad es que unir tecnología y cerebro, la potencialidad de desarrollo es tremenda. Muy bien, muchas gracias. Y Guillermo, que nos has hablado de esta red de bioética, ¿no?, que es la REDECABE, y nos has dado a conocer sus proyectos, en qué consiste, qué en la forma. Me gustaría preguntar, ¿qué aporta la REDECABE al Comité de Bioética de España y a los comités de bioética autonómicos? Que si no hay duplicidad. No, en absoluto. La REDECABE lo que ha conseguido y lo que intenta elaborar es una congruencia de todos los trabajos, de todas las expectativas que la bioética genera en España, en todas las comunidades que participan dentro del comité en la red de comité de bioética. El que esté presente el Comité de Bioética de España es básicamente para intentar también aportar a lo que las diferentes autonomías, o comités de bioética de las diferentes autonomías, elaboran a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? No, yo creo que no se duplica, sino que se potencia, en absoluto, sí. Vale, y continuando contigo, Guillermo, pregunta al público que si están representados en la REDECABE todos los comités de bioética autonómicos o hay alguno que no lo está. No todos. Estamos todos los comités de bioética de las autonomías, menos la de Cataluña. Y tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla tiene la gran desventaja de que a nivel organizativo y tal, pues son pequeñas y la estructura pues es un poco más complicada y tiene más dificultades. Sí, esto es. Vale, pues sigo contigo, Guillermo. El público pues da una recomendación o una propuesta
a la red de CABE, que dice que realizar una declaración sobre la vulnerabilidad y la agresión a la población de Gaza en los principios de la bioética. ¿Qué opinas? Pues hija mía, no tengo opinión. ¿Qué quieres que te diga? No tengo opinión. Es un tema muy actual, pero la verdad es que no tengo opinión. Perfecto, gracias. Comités de bioética y de toda Europa se pudiesen unir y al menos oír la voz, lo que dice la bioética sobre lo que está pasando. La bioética nació en Nuremberg, a partir de lo que pasó allí. Devolvamos lo que ocurrió y lo que puede pasar. Por lo menos que oigan la voz de la denuncia de cómo se vulneran los 4 principios de la bioética. Pues muchas gracias por su aportación. Ahora una pregunta del público a Cristina Sarasa, que dice así: el facultativo que realiza el informe de segunda opinión no puede citar y ver al paciente, solo tiene la información o documentación del primero. Bueno, creo que esto sí que lo habíamos hablado un poquito en la primera mesa temática, pero si quieres aportar algo, Cristina. Sí, a ver, lo que hemos dicho, o sea, se supone que tiene que analizar la historia de documentación que tiene, pero puede, si lo considera, y una de las obligaciones del paciente es acudir si lo cita y puede también solicitar alguna prueba más. Pero en principio, o sea, es con la documentación que tiene. Si lo considera, podría citarlo y pedir alguna cosita más, ¿vale? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Y ahora una pregunta general a toda la mesa, que dice así: se ha regulado el acceso y ejecución a dicha segunda opinión médica y cambio de expectativa para atención médica, pero ¿qué ocurre con otros profesionales? Enfermería, trabajo social, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional. El que queráis contestar, ¿no? Un poquito, pues eso. Bueno, yo insistir en lo que he comentado previamente, que del 2003 para aquí ha llovido mucho, que la segunda opinión médica yo creo que en este momento ya debe estar un poco trascendida, pues porque tendemos, y vista, pues bueno, tal y como ha comentado el compañero Alcañiz, la limitación en cuanto a recursos humanos, fundamentalmente cada vez las cosas son más transversales, y yo creo que los grupos tienen que estar constituidos por perfiles técnicos que son muy dispares y que posiblemente unos colaboran con otros en cuanto a determinar o no determinar si ya se ha llegado al diagnóstico final, que es lo que dice en este momento la norma. La norma dice que tiene que haber un diagnóstico final con una conclusión y un tratamiento determinado. Claro, lo que en el 2003 era impensable, pues hoy un biotecnólogo pues a lo mejor nos dice que cabe la posibilidad ¿no? Lo de la rata y el cerebro, pues bueno, tenemos aparatos que son capaces, y lo hemos visto en personas inmovilizadas, que son capaces de mover un ordenador a través de determinadas cosas. O sea que, bueno, la ciencia ficción de hace unos años pues es una realidad en este momento. Así que la segunda opinión, y remitiéndonos a la segunda opinión, yo creo que tiene que ser menos médica y más sanitaria, por tal y como estamos desarrollando en este momento las profesiones. Perfecto, pues muchas gracias.